Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene hoy el placer y el honor de rendir homenaje a quien fuera presidente de esta institución durante unos cuantos años y que desarrolló una labor realmente brillante y encomiable. A veces lo más obvio queda tapado y conviene ponerlo en valor. Este Ateneo, desde su fundación hace más de 100 años hasta hoy, ha sido siempre lo que yo califico en lenguaje actual una ONG cultural, porque aquí todos los miembros de la Junta Directiva, incluidos los presidentes, han trabajado sin recibir remuneración alguna y lo han hecho como una contribución al desarrollo cultural, no solo de Santander, sino de Cantabria. En ese sentido, Manuel Pereda de la Reguera hizo una labor realmente excepcional y, por tanto, es lógico que hoy aquí, en este Ateneo, se le rinda un merecido homenaje. Para quienes quieran conocer más a fondo la obra de Manuel Pereda de la Reguera, pueden pasar por la exposición que han actuado como comisarias sus dos hijas aquí presentes y que está en la Biblioteca Central, allá en las proximidades del barrio pesquero. Creo que la exposición merece la pena, realmente es muy buena y en ella se puede ver de manera clara esa pulsión polifacética de Manuel Pereda, que lo mismo fue capaz de poner en pie y organizar algo que tuvo mucha repercusión, que fue la elección anual de los montañeses del año, hasta su tarea como escultor, pintor, coleccionista y, sobre todo, divulgador cultural. Como digo, por el Ateneo han pasado ya unos cuantos presidentes y numerosas juntas directivas. Y quiero resaltar que si el Ateneo está hoy aquí presente, es gracias a todos ellos, a los que desde el primer día de la fundación, allá por 1914, hasta el presente, han trabajado como miembros de esa junta directiva, siempre al mando del presidente electo correspondiente. Por tanto, es de justicia rendir homenaje a Manuel Pereda de la Reguera, que está hoy aquí muy bien representado, no solamente por sus dos hijas, sino también por dos ilustres cántabros que van a hablarnos de la figura de Manuel Pereda de la Reguera, y que son Mario Crespo López, que ustedes creo que le conocen, puesto que ha intervenido en este Ateneo en numerosas ocasiones, y que además ha realizado una historia del Ateneo que está editada y que, por tanto, conoce a fondo la tarea de Manuel Pereda de la Reguera. Y José Ramón Sáez, un periodista que se ha preocupado siempre, no solo por la historia de Cantabria, sino también por su faceta cultural y por el desarrollo intelectual de esta región. Antes de terminar, me veo obligado a hacer un requerimiento. Como ustedes ven, el salón de actos está perfectamente organizado para guardar las distancias, estamos todos con la mascarilla puestas, pero yo he detectado que en algunas ocasiones, cuando termina el acto y toca salir, la gente se queda aquí acumulada en este pasillo. Yo les pido, por favor, que cuando terminemos salgamos todos, si es posible, a la calle para no interrumpir lo que hasta aquí ha sido una organización adecuada al estado de pandemia en el que estamos. Y por tanto, entiendo que esto resulta a veces un poco desagradable, pero creo que por el bien de nuestra salud y de la salud de los demás debemos respetarlo. Y ya sin más, le paso la palabra a Rosa María Pereda, que va a actuar como presentadora ahora y como interviniente en este acto, insisto, de homenaje a Manuel Pereda de la Reguera. Muchas gracias.
si no. ¿Está? Yo creo que está, ¿no? Sí, sí, sí. No la he apagado, espera. Ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Mi primera obligación ahora es dar las gracias. Dar las gracias a Manuel Ángel Castañeda y al Ateneo de Santander, porque desde el primer momento, desde que estábamos iniciando el proyecto, puso al Ateneo a nuestra disposición, dijo que quería hacer un acto de homenaje y además todos sus fondos nos los prestaba con toda la generosidad que les caracteriza. Y efectivamente hay piezas del Ateneo que están en la exposición Pereda de la Reguera de la Biblioteca Central. También tengo que agradecer al Gobierno de Cantabria, porque la vicepresidencia, la Consejería de Cultura, porque es quien ha dado la luz verde y los medios para hacer esta exposición, que era un proyecto que llevábamos muchos años detrás de él, muchos años. Había muchos intelectuales que nos pedían que lo hiciéramos, que hiciéramos esa exposición, como Benito Magariá o como el propio José Ramón, que siempre decía: tenéis que hacer esta exposición de vuestro padre. Y bueno, por fin lo hemos conseguido. Estamos en un momento muy especial. Estoy segura de que si fuera otro momento la sala estaría llena y no tendría esas banderitas, esas cintas cruzadas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay y estamos muy felices. Personalmente, además, el Ateneo ha sido, pues, no solo cuando mi padre era presidente, también cuando era vicepresidente, es decir, en los últimos años que se correspondían con mi juventud y con su infancia, pues ir al Ateneo, aunque fuera en la otra sede, era algo absolutamente normal, ¿no? Igual como ir al estudio de escultor de mi padre. Y entonces un poco todo esto me hace estar muy emocionada, personalmente muy emocionada. Quiero decir que esta exposición y este homenaje ha supuesto para nosotras, y creo que hablo por las dos, un reto, por un lado, porque había que cubrir las facetas, todas las facetas de la personalidad de Pereda de la Reguera, y por otro lado, pues había tanto material, tantas cosas, sin movernos casi del archivo personal y de su hermano Juan Antonio, y aquí está Gloria Torner y Gloria Pereda Torner, que lo saben muy bien porque han seguido todos muy de cerca, ¿no? Y entonces, no solo era eso, era que sabíamos que por todas partes había cosas suyas y que no íbamos a alcanzar con todo. También quiero agradecer a toda la gente que nos ha ofrecido un poema manuscrito que tiene marcado, unas fotos, en fin, que ha sido y está siendo muy satisfactorio, muy emocionante. Y nos ha ayudado también a entender más la personalidad de Pereda, que era un personaje multifacético, como ha dicho Manuel Ángel antes, multifacético con muchos prismas, ¿no? Desde eso, el escultor que hace la Puerta del Perdón, pero hace también escultura de estudio, hace bustos urbanos, pero también hace escultura abstracta, al animador cultural que interviene polémicamente muchas veces en la prensa, y al historiador que estudia el patrimonio local y regional y además
trabaja por su custodia y por su conservación en un momento en que no era nada conservacionista. Y yo que sé, pues el hombre que estudia las raíces de España, que luego nos va a contar José Ramón, que lo sabe muy bien, o el hombre que hace las guías de Santander y su provincia y de Santillana del Mar y Altamira, para poner a veces masivamente, como en el caso de Santillana del Mar y Altamira, que poner masivamente al alcance de los que vienen la riqueza histórica y la riqueza artística, y también la riqueza no solo histórico-artística, sino también el paisaje, la última playa, en fin, un hombre que amaba Cantabria absolutamente y que de hecho resultó ser que siéndolo, él no era autonomista, pero no siéndolo, sí que sentó las bases de algún modo, no él solo, pero con otros, sentó las bases para la digamos, legitimación histórica de la autonomía de Cantabria. Además, era una gran persona, y eso parece que hay unanimidad, no es pasión de hijas. Era una buena persona y tenía muy buenos amigos, y muchos. Era hombre de tertulia, era un gran conversador, tenía un sentido del humor muy especial. A veces rozaba el humor negro, muchas veces rozaba el humor negro, pero, en fin, era un personaje que nos hubiera gustado seguir viviendo, porque tengo que decir, y ya termino, que esta exposición, y ahora se me va a romper la voz, se le hemos dedicado a nuestro hermano Manuel Ángel, escultor como su padre, que no está. Y no puedo dejar de mencionar a Lourdes, nuestra hermana, que era su favorita. Lourdes sí está, pero como es una persona de alto riesgo y que era su niña favorita, pues no está hoy aquí con nosotros en esta sala, pero sí que está. Y bueno, me vais a perdonar la emoción y le voy a pasar la palabra a Mario Crespo, querido amigo. Adelante. Bien, buenas tardes, señor presidente, Manuel Ángel, querido amigo y queridos compañeros de mesa y quienes se han acercado esta tarde al Ateneo. Vamos a pensar que esas cintas también son la bandera de Cantabria repetida unas cuantas veces, o sea que también tiene ahí una connotación que imagino que a José Ramón le gustará también, y entonces es también un pequeño homenaje, casi una instalación artística, si se quiere, tiene un punto de instalación también. Y bueno, las circunstancias que son de sobra conocidas pues nos obligan a esta situación, obviamente, que ha señalado Rosa con respecto a su hermana Lourdes, etc. Bueno, desde luego es un honor participar en esta mesa redonda, participar en este proyecto de homenaje a Manuel Pereda de la Reguera en el centenario, lo que más o menos es el centenario de su nacimiento, ¿no?, que correspondería al 2019. Y efectivamente es un proyecto largamente acariciado, que lleva varios años de gestación y de ideario, y que por fin ha podido llevarse a cabo, ¿no? Además con una exposición que realmente creo que merece la pena en la Biblioteca Central, en la Sala Piti Canta la Piedra, y además un catálogo que obviamente cuando se habla de una exposición temporal, el hecho de que venga acompañada de un catálogo pues obviamente
obviamente es algo interesante que hace que el homenaje perdure durante los años y se pueda disfrutar de un catálogo que me consta que os ha costado mucho hacer y que realmente es un gran homenaje. Yo creo que es seguramente el gran homenaje, lo que va a quedar, ¿no? Mucho más, desde luego, que lo que voy a decir yo esta tarde, ¿no? Por supuesto, gracias a Rosa y a María José por haber llevado a cabo esta iniciativa. En realidad, mi presencia aquí es debida prácticamente a la amistad con ellas. No tuve el gusto de conocer a su padre, aunque sí a su esposa y a uno de sus hermanos, Juan Antonio. Y seguramente no puedo hablar con mucho rigor más que de algunas de las cosas que hizo o que yo creo que tienen que ver con algunas de las entidades de las que formó parte y que incluso presidió, como ha dicho Manuel Ángel, el propio Ateneo, ¿no? En el catálogo planteabais un recorrido por las diversas actividades, por las diversas facetas de quien fuera presidente del Ateneo, pero claro, al ser estas actividades tan numerosas y tan variadas, es cierto que no puede plantearse más que una aproximación. Es decir, que realmente no hay una profundidad absoluta en muchos de los temas que trató vuestro padre, pero obviamente es una aproximación que plantea la posibilidad de seguir profundizando en diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo el texto de José Ramón, que ahonda precisamente en la vinculación, en lo que has comentado, Rosa, la vinculación de Manuel Pérez de la Reguera con la autonomía, ¿no? y la, si se quiere, legitimación histórica, más que legitimación histórica, a lo mejor la investigación histórica sobre la autonomía, ¿no? Algo de eso voy a comentar brevemente con respecto a lo del Ateneo. En todo caso, no les quiero aburrir, ni mucho menos repetir o comentar cosas que seguro que José Ramón o Rosa van a comentar con más criterio, pero solo quisiera destacarles algún aspecto que me suscita todo este proyecto, la exposición, el catálogo y la conjunción de iniciativas que hay en torno a la figura de Manuel Pérez de la Reguera. La primera, que ha comentado algo ya Rosa, la variedad de materiales y las procedencias de estos materiales que han servido para construir la exposición, el discurso expositivo y el discurso del catálogo. Creo que con Pérez de la Reguera son muchos los temas que se presentan, desde luego, desde la defensa del patrimonio histórico, la adscripción política del homenajeado, toda su trayectoria política, que es realmente interesante también. Quiero hacer un inciso con respecto a lo del patrimonio histórico. Ahora hay unas cuantas asociaciones en defensa del patrimonio histórico que hacen una labor admirable. Muchas han surgido o han utilizado esta tribuna del Ateneo para sus reivindicaciones y es absolutamente admirable. Pero muchas de esas iniciativas, sin duda, beben de lo que otros mucho antes hicieron también. Es decir, que hay un recorrido de defensa del patrimonio histórico en esta región pues muy importante desde hace, yo diría que más de un siglo, ¿no? Y ahí Manuel Pérez de la Reguera tiene un protagonismo también, creo que notable. La adscripción política, estaba hablando, la obra escultórica, la obra literaria también, la obra poética y la obra novelística, que seguramente merecen un estudio específico, o merecerían un estudio específico. Las reivindicaciones historiográficas, su papel de difusión de la historia, porque no solamente investigar la historia, sino ser capaz de escribir un libro que pueda llegar que pueda ser fácilmente legible y que pueda llegar a un público amplio. Eso también es un valor que muchas veces no se tiene en cuenta. Y por supuesto lo que habéis comentado de la participación en el devenir de un montón de instituciones culturales en la región. Y de hecho no es casualidad que los materiales que habéis reunido proceden, como habéis dicho, del Ateneo de Santander, del Centro de Estudios Montañeses, del Centro de Documentación de la Imagen del Ayuntamiento de Santander, de la Casona de Tudanca, en los fondos de la Biblioteca Central, por supuesto vuestro archivo familiar, otras colecciones particulares. Es decir, todo eso da una idea de cómo se construye de alguna manera una aproximación a una personalidad a través de diferentes entidades en las que colaboró, en las que estuvo y de gente que le conoció, obviamente.
y tengo que destacar que sin vuestro desvelo, el desvelo de las hijas y la contribución de entidades y amigas y amigos, correría serio peligro de caer en el olvido, porque obviamente la obra de Pereda de la Reguera no está en la primera fila de la historia cultural santanderina, y eso forma parte de lo que voy a decir a continuación, y es la cierta relegación que no sé si la sociedad cántabra o la sociedad en general pues provoca en ciertas personalidades. Voy bien hasta ahora, más o menos, ¿no? Bien, más o menos. He dado un poco algún tumbo, ¿ve? Yo, como cierto escritor importante de Cantabria, que no voy a citar, aunque imagino que sepan ustedes quién es, empiezo las intervenciones como una jaca jerezana y termino como un burro manchego. Eso es todo bueno, pero... Bueno, en segundo lugar, un apartado importante que me suscita la exposición y el catálogo es el contexto intelectual en el que Pereda de la Reguera se movió. En la exposición pueden verse varios objetos personales. Es preciosa la vitrina con el sombrero, con las pipas, los ideales, en fin, toda... y yo creo que es muy, muy bonito, ¿no? Y muy entrañable. Pero yo creo que con todo acierto se ha puesto el énfasis en las realizaciones públicas, es decir, en la vertiente pública del vamos a decir, personaje. Su obra literaria, que cuenta con títulos imprescindibles para el conocimiento de nuestra historia, como Indianos de Cantabria, por ejemplo, Cantabria, Medio de España, por supuesto, Santander y su provincia, que es una guía difícilmente encontrable, pero que realmente tuvo, además fue traducida a varios idiomas, etc. Esa labor se entiende en un contexto histórico y mira también a los contemporáneos, a sus contemporáneos, ¿no? La labor patrimonial e investigadora que desarrolló fue compartida por un amplio grupo de personas, a la que es de justicia valorar también. Por ejemplo, su esfuerzo reivindicador del patrimonio encuentra apoyo y estímulo en instituciones como la Real Academia de la Historia, el Centro de Estudios Montañeses, y encuentra nombres propios cercanos, es decir, que la labor historiográfica y reivindicativa y patrimonial de Pereda de la Reguera se complementa perfectamente con su contacto con Ramón Menéndez Pidal, con Ignacio Aguilera, con Esteban García Chico, con el padre Carballo, en fin, un montón de personalidades que bien merecerían también un homenaje, ¿no? o una mirada, ¿no? Son significativas, por ejemplo, las elogiosas reseñas que le escribieron Leopoldo Rodríguez Alcalde, Miguel Ángel García Guinea, por ejemplo, están en la exposición todos estos materiales, ¿no? Y son muy numerosas las cartas expuestas que demuestran la íntima relación de Pereda con escritores, investigadores, artistas, además del más variado espectro político, unidos por el amor a la cultura española y el patrimonio histórico compartido. Eso yo creo que es una de las grandes lecciones de todas estas personalidades. Es decir, que son capaces, sin duda, de sobrellevar las diferencias políticas a favor de su amor a España y su amor a la cultura española y el patrimonio español, ¿no? Creo que en este sentido, por ejemplo, es muy representativo y yo creo que muy valioso el contacto que tiene Pereda de la Reguera con Vicente Aleixandre, que le lleva, por cierto, a organizar en el Ateneo una reivindicación de Aleixandre, coincidiendo con el premio Nobel. En fin, Aleixandre, por cierto, otro gran olvidado de España, con su casa cayéndose en Madrid. Pero bueno, en fin, eso. Yo no sé, son más interesantes las glosas, Manuel Ángel, que las glosas más son más interesantes que el texto. Bueno, que lo que tengo aquí puesto. Creo que la muestra ilumina a esas otras personalidades cuya obra, por cierto, se desarrolló en buena parte durante el franquismo, lo que a su vez vuelve a plantear si no será injusto cuando se consideran algunas décadas de nuestra historia como un erial cultural, con todas las dificultades, por supuesto, de una época, pero obviamente en la exposición se puede ver un montón de realizaciones de gran interés. Y opino que la muestra
delicadamente organizada, a pesar de las dificultades casi todos conocidas, puede abrir otra serie de actuaciones o de exposiciones o de ciclos en homenaje a otras personalidades de nuestra cultura. Y de paso, para que vean las gestores culturales que obviamente esta cultura se escribe, no es un ente abstracto, sino que se escribe con nombres propios, tiene protagonistas, tiene impulsores, tiene benefactores, tiene gente concreta que la ha impulsado, ¿no? En ese punto es muy interesante lo que ha comentado en la presentación Manuel Ángel, porque efectivamente lo que comentaba de la historia del Ateneo, que es una historia obviamente en cierto sentido acumulativa y que no se entiende sin la labor de los anteriores, ¿no? Y aquí, en la historia del propio Ateneo, la presidencia de Pereira de la Reguera es una presidencia, muchos de ustedes la vivieron sin duda, pero en unos años muy concretos, del 76 al 75 al 80, 80-81, y claro, son unos años, no hace falta señalar que caracteriza esos años, ¿no? Entonces hay una necesidad de modernización del Ateneo, de modernización de los estatutos, de modernización del espectro, digamos, social, de los socios, de las actividades que hay que realizar. Hay una necesidad de reinvención de dónde saca la subvención, que en años anteriores estaba bastante claro, pero en esos años ya no estaba tan claro. Entonces, son años especialmente complicados. Es decir, que lo que vemos es efectivamente los premios de los montañeses ilustres, que es una realización muy interesante. El premio Eulalio Ferrer, que se gestó con Aguilera, pero que se llevó a efecto con Pereda. Y eso, desde luego, da una dimensión pública enorme al Ateneo. Pero lo que a mí me fascina de Pereda de la Reguera como presidente del Ateneo es la trastienda, te voy a hablar de toda esa labor de gestión, ¿no? de la presidencia, de una entidad pues benéfica desde el punto de vista cultural, ¿no? Eso yo creo que es también importante y conviene destacarlo. Y junto a Pereda de la Reguera, obviamente, hay que hablar de otras personalidades de la época que estuvieron, como es obvio, con él en el Ateneo, incluso con abiertas discrepancias, como se demuestra en los artículos y todo, ¿no? Pero yo creo que hay que entenderlo, yo creo que con los historiadores debemos tender un poco a entender también las circunstancias coyunturales del momento. Es decir, el Ateneo del año 75 no es el del año 2020, como es obvio, ¿no? Y encuentra unas dificultades que ellos intentaron paliar de alguna manera como mejor supieron. Y yo creo que eso merece un reconocimiento, ¿eh? Bueno, estoy acabando ya, de verdad. Otro aspecto que creo que es interesante, a mí me ha llamado mucho la atención porque conocía algo de esta vertiente, pero no la he visto de una manera tan conjunta hasta ahora, es la vertiente artística, que habéis comentado un poco ya. Es el paseo expositivo por la muestra, por la sala Pítica Trapidra de la biblioteca, pues permite al visitante encontrar una generosa colección de esculturas, de bocetos, de dibujos, que realizó Pereda de la Reguera, yo creo que desde su juventud hasta prácticamente el final de sus días. Hay una cronología amplísima en ese punto, desde los años 30 hasta los años finales de los 70, ¿no? Y para mí ese recorrido artístico, que es quizá uno de los más gratos de la exposición, o de los más novedosos, por lo menos. Y Gabriel Rodríguez, en el texto que presenta en el catálogo sobre la escultura de Pereda de la Reguera, dice que advierte en la escultura de Pereda ciertas líneas continuas, como son el sentido escenográfico, la atención a la estructura, la expresividad de la textura, el cuidado de las pátinas, la mezcla paradójica de volúmenes llenos y vacíos, el crecimiento, la verticalidad rota por pautas horizontales, como características de la escultura. Yo creo que también es otro aspecto que merecería un estudio más a fondo, por ejemplo, en esa aportación escultórica. Pereda de la Reguera, además, forma parte de esa historia artística de mediados del siglo XX, uno de los fundadores del movimiento artístico santanderino, está entre los creadores, o es el creador de la Sala Capitel,
y promotor de numerosas iniciativas artísticas, desde el homenaje a Vital Alsar hasta todo el conjunto monumental en torno a Santo Toribio de Líbana, ¿no? Y por mi parte, quizá uniéndome un poco a la emoción de Rosa cuando mencionaba muy merecidamente a su hermano fallecido, creo que en noviembre del 18, me parece, en noviembre del 2018, yo creo que es justo también mencionar en esta labor un poco callada y no muy, quizá no muy popular y no justamente reivindicada, pues a Benito Madariaga, que tantas veces participó en el Ateneo y que podía haber escrito perfectamente un texto para el catálogo porque había conocido muchísimo a vuestro padre y bueno, pues también de alguna manera está en la exposición también, ¿no? Junto con tantos. Perdona que te interrumpa, Sí. que se lo pedimos, pero Pues ya era tarde. Sí. En fin, he hecho un poco un recorrido un poco por aspectos que me han llamado la atención de todo lo que he visto. Doy testimonio de lo que he visto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y ahora, muchas gracias, Mario. Y ahora le paso la palabra a José Ramón Sáez. Muy bien, buenas tardes. De entrada me sumo a todos los saludos y agradecimientos que ha hecho Mario Crespo, al presidente del Ateneo, a María Rosa y a María José, por la celebración de este acto y de que podamos hoy conmemorar el centenario del nacimiento de Manuel Pereda de la Reguera. Con mucha agudeza ha dicho Mario lo de los símbolos estos de la bandera con los colores. Bueno, yo en primer lugar tendría que lamentar que lamentablemente la bandera de Cantabria, no sé si acertada o no en aquel momento cuando se elaboró el estatuto, pues está en un momento de clara decadencia cuando vemos otros símbolos en las instituciones que no se ha consultado a nadie, pero que ahí están, ¿no? Y parece como que se está en un intento de sustitución de la bandera oficial de Cantabria que está recogida en el Estatuto de Autonomía de 1981. Si se quiere reformar, evidentemente, los mecanismos de la reforma están claros y se puede hacer, pero mientras no se haga esa reforma, la bandera oficial de Cantabria es la que vemos aquí en nuestros colores en este Ateneo de Santander. Yo tengo que recordar en primer lugar que en 2019 la Sociedad Cántabra de Escritores, con motivo de la entrega del premio de las letras de Cantabria, en aquel caso Ángel Sánchez de la Torre en Castro Urdiales, ya recordó el centenario del nacimiento de Manuel Pereda de la Reguera. Y en aquel acto en Castro Urdiales se leyó un texto de nuestro historiador dentro de la emotividad del significado de su figura en la historiografía de Cantabria. El entonces presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, Marino Pérez de Avellaneda, fue el encargado de hacer aquel cuaderno de las letras de Cantabria para la entrega de la estela de oro de las letras que se dio en aquel caso a Ángel Sánchez de la Torre, fallecido hace unos meses. Y, como digo, en ese libro que él entregará a la familia se recoge ese centenario que en 2019 celebramos los escritores de Cantabria. Bueno, dicho esto, yo voy a centrar mi intervención un poco en el libro Cantabria, raíz de España, y después en todas las aportaciones que hizo Manuel Pereda de la Reguera a la comarca de Liébana y sobre todo al año jubilar. Sobre Cantabria, raíz de España,
yo tengo que señalar que una serie de personas en el año 1999, es decir, un cuarto de siglo después de la aparición de la primera edición, nos reunimos en la necesidad de que había que recuperar este libro para la Sociedad de Cantabria, que ya estaba primero agotado y un tanto olvidado, y era un momento oportuno para reeditar ese libro que, como digo, se hizo en el año 1999, y aquí está presente pues, Isidro Rodríguez Castanedo, que representa a la Sociedad de Cantabria de Escritores, que fue uno de los que influyó en la reedición de aquella obra. Sobre el contenido del libro, yo desde luego el libro para mí significó el último intento de evitar la excesiva asturianización de lo que entendemos por reconquista. Manuel Pereda Larreguera en ese libro creo que descubrió o puso en letra una serie de claves de la historia de Cantabria como raíz de España, y creo que uno de los temas que abordó, aparte de abordarlo también en otras publicaciones, como la monarquía cántabra, pues fue el nacimiento en tierras de Cantabria, concretamente en Líbana, de lo que fue el proceso de la Reconquista. Todo aquello, evidentemente, pues como ha dicho Mario Crespo, pues sirvió de alguna manera para, en un momento de debate de la autonomía de la Cantabria, de aportar el historicismo que quizás era necesario aportar, y Manuel Pereda Larreguera, desde luego, fue uno de los autores que más influyó en esa toma de decisiones sobre la autonomía de Cantabria, recordando, como ha dicho muy bien Rosa, que nunca fue autonomista de la idea de Cantabria uniprovincial. Él siempre se posicionó como castellanista, como una persona que pensaba que Cantabria tenía que estar integrada en esa región natural más amplia a la que había pertenecido durante mucho tiempo, al menos administrativamente, que era Castilla-La Vieja. El libro Cantabria, Rey de España, ya digo en primer lugar que para mí, en su significado esencial, es el último intento que se hace en la entonces provincia de Santander, es decir, en los inicios de los años 70, para evitar lo que después hemos ido viendo poco a poco, una asturianización de ese proceso de la historia de España, y en concreto, de alguna manera, arrebatar el protagonismo a Cantabria, que también participó activamente en esa gran operación histórica. Es evidente, como también se ha dicho antes por Mario Crespo, que cuando escribió ese libro estamos hablando de finales de los años 60, comienzos de los 70. Hoy, evidentemente, después, 50 años después, tenemos otras perspectivas, quizás otras posiciones. Yo antes le decía a Rosa que con el libro Cantabria, Rey de España, pues yo comulgo en un 90% de todo su contenido. Hay un 10% que quizás en aquel momento, estoy absolutamente seguro, pues defendí como todos los demás, de que era un libro que aportaba mucha claridad a la participación de Cantabria en la historia de España, pero hoy algunas cosas, pues evidentemente, yo las he cuestionado, las he puesto en duda, pocas, en un libro reciente que he publicado sobre Pelayo, Líbano, un reino entre montañas. Por ejemplo, afirma con rotundidad, dentro de ese espíritu de patriotismo que existía en aquel momento en los historiadores, Pelayo fue lebaniego, fue cántabro. Pues yo mantengo la tesis de que no tenemos la manera de afirmar que ni fue cántabro ni fue lebaniego, como tampoco pueden afirmar que fue asturiano o fue visigodo, porque no hay documentación histórica para asegurar de dónde estuvo el origen de Pelayo en ese momento clave de su participación en lo que fue la historia de España. Esa es una de las digamos, divergencias que yo puedo tener, de las pocas que puedo tener con
la manera de escribir y la manera de narrar los hechos de ese acontecimiento histórico. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que Líbana era el lugar natural de refugio de todos los que venían huyendo en aquel momento de la invasión árabe. ¿Por qué? Pues simplemente por su orografía. Pasar por el desfiladero de la Armida a una caballería muy pertrechada en el siglo VIII, pues son 25 kilómetros que tardaría pues 8 horas, con la posibilidad de que en cualquier momento una escaramuza o una emboscada se produjera en un lento paso por el río Deva, donde no había más comunicaciones, nada más que montaña y río, para llegar al corazón de Líbana. Por tanto, el libro de Cantabria, Rey de España, es una aportación extraordinaria que yo creo que no ha sido debidamente asumida por las instituciones de Cantabria en un momento en que se ha ido avanzando, por ejemplo, en la elaboración de libros de texto para las nuevas generaciones. Yo no digo que se tenía que haber cogido al pie de la letra todas las cosas que decía Manuel Pereda Larreguera, pero sí aportaciones muy valiosas en cuanto a lo que él consideró que Cantabria había participado activamente en esa raíz de España que él con gran pasión pues, valoraba en su obra. Y desde luego esto es algo que tenemos que decir con claridad los que hemos vivido todo el proceso autonómico. Yo creo que en ese paso a paso en el caminar y el desarrollo de la autonomía ha habido un momento en que se tenía que haber aprovechado lecciones de historia magistrales para llevarlas a los libros de texto y no muchas veces a una elaboración adulterada de acontecimientos en las que Cantabria pues, tuvo una participación activa y muy positiva. Y ahí es donde yo creo que en aquel momento en que decidimos en el año 99, una serie de escritores, pues reeditar un libro que había sido ya 25 años antes editado. Como todos nos acordamos de ese libro Cantabria, Rey de España, y de la figura de su autor, Manuel Pereda de Larreguera. Y yo creo que eso es lo que tenemos que valorar, y ha sido debidamente valorado en esta mesa ya por Mario Crespo, en el sentido de ser conscientes de la importancia y la trascendencia de este hombre en la elaboración de la historiografía de Cantabria. Y otra de las cuestiones que yo he señalado que iba a aportar en esta intervención era toda la identidad que tuvo Manuel Pereda Larreguera con Líbana. No solo escribió un libro de Líbana en los años finales de los 60, en el que tuvo activísimos colaboradores y algunos de ellos excepcionales por la importancia que han tenido en la historia de Líbana, como por ejemplo estoy recordando a José Antonio Riozola, el gran inventor del teleférico de Fuente D, que yo creo que hasta ese rasgo se le ha intentado usurpar, y le hemos defendido quienes sabemos y hemos sido testigos de las inquietudes de este hombre por esa gran obra que ha cambiado, digamos, el ambiente económico y social de Líbana. Manuel Pereda Larreguera, en un momento determinado en el que el Papa Montini pues rebautizó, digamos, el año jubilar y le dio otra dimensión, pues fue una persona que promocionó en todos los foros donde estuvo y en los foros en los que participaba, promocionó la importancia del núcleo de Líbana en su dimensión cultural y religiosa. Y eso hay que agradecerlo porque esa faceta afortunadamente se ha ido recogiendo en el proceso del tiempo y ahí están las huellas permanentes de Manuel Pereda Larreguera en ese apoyo a lo que fue Líbana como centro de cultura y religiosidad. No solo Líbana fue un centro militar en aquellos momentos del siglo VIII, sino también se conformó
como un lugar donde se pudo salvar la cultura de la España que estaban invadiendo los árabes, por esa orografía física que le daba a Liébana un valor importante y trascendental. Y eso lo supo ver Manuel Pereda de la Reguera con gran acierto y con gran visión, y se entregó en cuerpo y alma a ayudar a las autoridades lebaniegas, a todas las personas que estaban conformando la Asociación de la Santa Cruz, para que el año jubilar, después de este rebautizado del Papa Montini, de Pablo VI, pues tuviese otra proyección nacional e internacional. Y ahí está, dentro de esa faceta, él de escultor, esa puerta magnífica que realizó y que es la puerta que da entrada al gran santuario de Santo Toribio de Líbana. En definitiva, creo que ha sido un acierto que en el centenario de su nacimiento tanto Rosa como María José pues, se hayan preocupado en trasladar a las nuevas generaciones de cántabros y cántabras pues, todo lo que significó Manuel Pereda de la Reguera, como se puede ver en esa exposición que perfectamente se ha analizado, y estar todos absolutamente seguros de la vigencia de la inmensa mayoría de todas sus opiniones y reflexiones reflejadas en toda su obra. Yo creo que ese libro, Cantabria, Raíz de España, yo recomiendo su lectura porque, como he dicho al comienzo de mi intervención, significó el último intento que se realizó en aquel momento, en los primeros años de los 70, para evitar lo que hoy es una asturianización absoluta de un proceso histórico en el que participó Cantabria y Liébana con Asturias, que fue lo que se llamó la Reconquista española. Muchísimas gracias, José Ramón. No sé cómo andamos de tiempo, quizá... No sé cómo andamos de tiempo. Muchas gracias, José Ramón. Tenemos media hora. Palabras. Quizá María José y el público queráis añadir algo, preguntar algo. Estamos a vuestra disposición. Quería felicitar a los organizadores de la exposición, porque aparte de estar muy bien montada y haber editado un catálogo, ese catálogo está disponible en internet para todo el mundo. Que es una cosa que tiene todo lo que está en la exposición, bien citado además, cosa que no siempre se hace, no lo he revisado detalladamente, pero vamos, se sabe dónde son las cosas, dónde estaban. La parte documental, nadie me fija, me encanta, hay más bibliográfica que documental. Pero vamos, está muy bien y eso va a quedar y la gente que puede estar en su casa, si esta conferencia se graba, lo puede estar viendo. Una curiosidad, he visto parte de las esculturas, conocía el Padre Calvallo, hizo el busto del Padre Calvallo. ¿Sabes si hizo también el busto, por ejemplo, de Torres Quevedo, que debe estar, ¿le suena? Sí me suena, ¿Sabes? Tiene un pero... listado de la producción así escultórica, igual. Sí me suena, pero no lo tenemos documentado. Tía Gloria a lo mejor sabe. Yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo una cosa que quería decir, aunque no tengo por qué hablar yo, pero quiero recordar el abrazo a los indianos, que también recibían el apoyo para seguir. Inteligencia en todo, además de sentimiento. Cuando hizo los premios, cuando la Universidad Internacional desde Madrid enseguida invitó a Eulalio Ferrer, porque así daba los premios Menéndez Pelayo también. Quiero decir que descubrió el imperio ese nuestro, que dicen que salía por el sur los galeones, pero él le recibió la vuelta
Eso me gustó mucho, ver cómo Manolo recibía a Eulalia y a Rosada y todas estas personas eran premiadas. Pues muchas gracias. Y muchas gracias por lo que has dicho sobre el catálogo y sobre la exposición. Efectivamente ha sido un trabajo bastante feroz. Bueno, muchísimas gracias. Yo me he emocionado cuando has mencionado a tus hermanos, que son los que más he tratado, además, mucho más que a vosotros, que no os he tratado. Yo recuerdo una faceta de vuestro padre. Ten en cuenta que yo soy mucho mayor, Cuando en el año 50 y algo, 50 y pocos, tenía un despacho o un algo, o una oficinita, en la Casa de los Jardines de General Mora. No, de Hernán Cortés, perdón. Se entraba por Hernán Cortés, por donde estaba esto de dietética. Y yo no sé qué relación tenía con mi padre, desde luego no es que fueran socios, no lo creo, porque mi padre no tenía un duro, o sea que poco podía aportar, pero probablemente eran muy amigos. Probablemente la relación era de ayuda de oficina, porque yo he ido allí y siempre estaban entre papeles. Porque inventó también alguna cosa. Eso no lo mencionáis, pero mi padre tenía a Manolo como que un cerebro de inventor. Desde luego tengo sus libros en casa dedicados a mi padre, eso sí. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque yo le recuerdo muchísimo, muchísimo. Y le echo en falta. Bueno, en la exposición hay una vitrina en la que se muestra una mínima muestra de patentes de inventos. Es que no he visto la exposición, perdón, lo primero es claro. No, voy a ir mañana, no te preocupes. Sí, no, y que efectivamente fue, a ver, yo tenía un rum de infancia. No, es verdad. De que tu padre inventó, así como hace años, ¿no? O algo así. Hace, claro, llovió. Pero de repente encontrarse un carpetón así, sí, lleno de patentes, renovación de la patente, una carta, porque claro, hubo quien le estafó, porque hubo inventos que se realizaron y nunca había un duro, en fin, estas cosas. Y no sé, perdóname, Isa. Luego te cuento algún invento que yo lo tengo, pero no aquí. Nombra a tu padre. José Gómez Iglesias. Pepe Gómez Iglesias. Luego fue director de Vergel, de Cercosa, pero cuando yo te digo en los años 50, mi padre era un señor criando 6 hijos. O sea, que no tendría nada de particular, que lo que fuera era colaborando, quizá incluso con sueldo, eso no lo sé, pero sé que estaban allí, en la Casa de los Jardines, porque yo iba allí y estaban tu padre y el mío entre papeles. Eso te lo digo. Y se llevaban muy bien y se querían mucho, Y con Ángel Pereda ya ni cuento. Eso ya era de casa. Qué bien. Rosa, ¿a qué no nos cuentas algo de la tertulia de la austríaca y todo Hombre. un poco más del ambiente cultural? Esa parte es muy interesante, siempre me ha parecido que movía en una época toda la cultura del momento. Bueno, Gloria, es que esa tertulia, de ahí salió lo de quitar al Sar, de ahí salió el llamar a Dalí que pintara la vela, de la tertulia, es que yo tengo muchos años, de la tertulia de la austriaca. Claro que sí. Era la gozada. Hombre, ahí se daban cita a un montón de intelectuales y curiosamente muchos médicos. Claro, Que Franco, médicos Mazarrasa, que de todos repente esos. escribían sobre la fauna o publicaban un libro de poemas. Quiero decir que ahí había sí, y no solo eso, también por ahí pasaban intelectuales madrileños que venían, toda la gente que venía a los cursos de la Magdalena, pues hombre, alguna vez se dejaba caer por la austriaca y también por Canalejas, por casa, vamos, y por el estudio de mi padre. En Pongo
que entonces era Plaza de José Antonio, y luego después en Miranda, en el Paseo de la Concepción arriba. Pero sí, en la tertulia yo creo que el ser un hombre de tertulia era una manera de ser, y era muy conversador y muy ingenioso, y entonces funcionaba muy bien y aglutinó de alguna manera, igual que aglutinó el grupo más de los 6 artistas en total, que incluyen completamente distintos cada uno en el tipo de arte que hacían, completamente distintos, no tienen nada que ver, pues igual que los aglutinó en un estudio, en un piso grande, donde cada uno tenía su estudio, trabajaban lo suyo, pero que se reunían, se juntaban y convocaban gente, y eso, cuando hizo la galería de arte que también mencionabas tú, Capitel, esa era suya, ella había tenido representaciones antes, luego pues eso, pues en ese, ahí pues expuso gente muy curiosa como, pues, a ver, primero a Winterhofer, a Luis Polo, sí, pero Ibarrola, cuando estaba en la cárcel, estaba en Basauri preso político, justo los meses de la exposición, que vino su mujer, que me acuerdo muy bien, y luego le he conocido mucho a Ibarrola, y le hemos tratado una vez, y siempre se acordaba de esta exposición en la sala de un señor de derechas, como era mi padre. En fin, pues eso. Mario, ¿tú querías decir algo? Sí, un poco al hilo de las intervenciones, ¿no? Que por un lado que surgen interrogantes en torno a la propia catalogación de la obra y al gusto de Torres Quevedo, que a lo mejor resulta que sí que lo hizo, o sea, el tema de las patentes, o sea, quiere decir que veis cómo obviamente la gente que le ha conocido, la gente que tiene interés tangencial y que toca de alguna manera su obra, pues obviamente se interesa por, una vez que habéis abierto un poco este abanico, ¿no? de vuestro padre. Quiero decir que es necesario seguir con ese trabajo. Ya sé que es enormérrimo, pero forma parte de la memoria de todos también, porque el que le interesa a los indianos, el dato que ha dado Gloria es fundamental, es decir, que esa mirada a América, que tanto se ha extendido en otros ámbitos y resulta que el libro de Indianos de Cantabria es un libro que es una joya, ese libro también, es decir, que como información sobre la gente que estuvo allí, que era de Cantabria, ¿no? En fin, que surgen un montón de historias. Yo lo de Torres Quevedo pues no tengo idea en absoluto, pero probablemente haya, porque hubo un movimiento en los años 70 en torno a la reivindicación de Torres Quevedo, y posiblemente, a lo mejor no sería raro pensar que a lo mejor pues tuvo algo que ver o que estuvo ahí metido, ¿no? ¿Dónde está ese busto? No, el busto está. Yo oigo mal y por ese nivel de voz, aquí te entiendo un poco, pero le pasa. ¿Dónde está ese busto? En Carmen Alicia Martínez Ruiz, soy archivera del gobierno de Cantabria, de la Secretaría de Presidencia. Señora, póngase la mascarilla. Perdón, sí. ¿Que dónde está el busto? ¿Me preguntas por mi nombre o por algo? No, que dónde está el busto que mencionó. ¿Dónde está? El busto. no, es que no existe ese gusto. O sea, doy por hecho como que usted ha mencionado la posibilidad de que hiciera ese gusto, ¿no? Ah, sí, me pregunto. Pero no ha mencionado que exista ese gusto, sino que A ver, estaba, claro, ese no sé dónde está. Claro, es que he visto un dibujo a mano, un dibujo que hizo el que era entonces arquitecto de la Diputación, Hernández Morales, sí. Que aparece en las fotos, Sí. era de la época. Entonces veo un dibujo en que hace el pedestal, donde está el busto del padre Carballo, a blanco y negro un dibujo, y está el padre Carballo, y en el mismo dibujo está el busto de Torres Quevedo. Entonces yo no sé si ese busto, donde físicamente ahora mismo no sé dónde está, no lo he mirado. Cuando vi la exposición digo, este dibujo que he visto yo me suena.
Hernández, cuando hacen el montaje para ponerlo en el Museo de Prehistoria, supongo, hicieron un montaje, hicieron el busto de mármol, un cubo rojo, mármol rojo, el cubo, el busto del Pablo de Carballo y el pedestal. El otro, no sé qué, no sé cuánto, de mármol negro, no lo sé. Pero a lo mejor no se hizo, a lo mejor no se hizo, a lo mejor se hizo, a lo mejor se hizo y se perdió. Se parecen mucho estilísticamente, digo, igual lo podría mirar por otro lado, lo podría mirar por el inventario de patrimonio, a ver si lo mire entero. Yo puedo decir que cuando se puso en marcha la autonomía de Cantabria, en el antiguo edificio de la Diputación ya desaparecido, existió en el pasillo de la primera planta un busto importante de Torres Quevedo. La autoría yo no sé de quién, pero le recuerdo perfectamente el busto. En algún sitio, en alguna dependencia pública, tiene que estar ese... igual está en la universidad, no lo sé, tendría que mirarlo a ver si hay el inventario de bienes artísticos y tal, que en el archivo no está, quiero decir, estará en oficina, mirarlo y a ver. No tenemos noticias. O en las actas también hay encargo, se podría saber si encargaron o no, en las actas mirándolas despacio se podría mirar. Pero eso es un dato más de la cantidad de cosas que puede ser que aparezcan o que se puedan reivindicar o que puedan tener una autoría a partir de ahora, ¿no? A lo mejor. Entonces claro, claro, y hay una serie de cuestiones ahí que yo creo que es muy interesante lo que han comentado y esa relación bien personal o bien profesional con Peredo de la Reguera, que construye la memoria también del personaje, de la persona. Eso me interesa a mí mucho desde el punto de vista de la biografía, de la construcción de la biografía. Y en ese sentido, uniendo un poco a lo que ha comentado José Ramón de la historia, la importancia del libro de Cantabria, raíz de España, y es que da esa sensación de que la historia siempre es una hermana pequeña de la literatura, de las artes, y es la que cala de una manera más fina, si es que cala, ¿no? Va cualquier mamarracho y pone un Twitter, y eso rápidamente cunde, y ha escrito 200 palabras y ya con eso ya ha revolucionado el mundo, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos hablando de las décadas de reivindicación de cosas, pues no acaban de calar y seguimos diciendo pues la batalla de Covadonga y seguimos hablando de no sé qué. Entonces, bueno, es un camino, el que escogió vuestro padre en ese sentido es un camino algo ingrato, creo. Bueno, que hemos escogido muchos. Sí. Pero sí es interesante que se investigue sobre ese busto de Torres Quevedo, porque yo insisto, en el año 82, ya ha pasado tiempo, conocí ese busto que estaba en la primera planta del antiguo edificio de la Diputación Provincial. Peredo de la Reguera murió en el año 80, 81, muy posiblemente ese busto podía estar allí pues, desde hacía unos años, del tiempo de Pedro Escalante-Huidobro o de alguno de los presidentes muy identificados con la línea historiográfica de Manuel Peredo de la Reguera, ¿no? Entonces yo, en el inventario sería muy interesante a ver dónde está ese busto y quién fue el autor del mismo. Estaba subido en una especie de hecho también que estaba claro que estaba elaborado por un escultor también donde reposaba el busto de Torres Quevedo. Bueno, hay un tema que es que parece que donde sí colocó varios bustos es en Liébana. Sí. Y que no nos ha dado tiempo, porque además nos ha llegado un poco la noticia, un poco tarde, pero que si por fin la exposición va a Liébana, sí sería interesante rescatar eso. Sí. Contamos con tu ayuda. Sí, bueno. Estoy recordando ahora que yo cuando llegué ahí en el año 82 a la Diputación, pregunté ¿quién es este señor? Y fue Manolo Carrión, que era el aparejador de la Diputación, quien me dijo, dice, es Leonardo Torres Quevedo.
Manolín Carreño. Otro elemento, Manolín Carreño Irún, que tampoco nos acordamos nada de él y ha hecho bastantes cosas. El padre de Carmen Carreño. Pero digo que, pues nada, yo creo que daros las gracias por estar aquí, dar de nuevo las gracias a Manuel Ángel Castañeda y al Ateneo y en fin, ahora no estamos en momento por el COVID de decir vamos a tomar unas copas, pero algo se puede hacer, digo yo, ¿no?